Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Bueno, continuamos con nuestro programa, o más bien nuestro conversatorio, ¿verdad, Héctor? Así es, sí. En este conversatorio, Gema de Amor, con la finalidad de nosotros poder edificar familias y matrimonios. Y yo no sé, Héctor, si tú estarías de acuerdo en algo conmigo, y es que nosotros vivimos en una época donde todo el mundo quiere que los demás se parezcan a ellos. ¿Tú no has notado eso? Claro. Sí. Básicamente que se adapten a, yo no diría a lo que somos, pero sí a lo que queremos. Sí, y se da mucho en el ámbito de los artistas, que tú ves los que lo siguen, dicen, no, yo me parezco a fulano, y quieren vestir igual, y quieren hablar igual, la jerga la quieren utilizar la misma jerga. Así es. Porque quieren parecerse a. Y hasta dónde sería un peligro que nos pareciéramos todos, que seamos todos iguales. Bueno, si vamos del principio, si Dios hubiese querido que todos fuéramos iguales, pues hubiese hecho un molde para todos. Y todos hubiésemos estado ahí en ese mismo molde. Entonces hubiésemos sido como robocitos. El robocito, ¿verdad? Sí. Con la misma programación, con la misma, Sí. con lo mismo todo. Pero nos hizo diferente. Claro. Y de hecho, cuando vamos al Génesis, que tú acabas de citar al principio, encontramos que nos dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? Sí, desde el principio se está notando esa diferenciación que quiso hacer el Señor, ¿no? En lo que es el ser humano. No solamente a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Así, eso es así. Entonces, el molde, el diseño divino, apunta a que somos distintos, a que somos diferentes, a que todos no somos iguales. De hecho, hay un refrán que se popularizó mucho, que es que cada cabeza es un mundo. Ajá. ¿Verdad? Dando a entender que todos pensamos de manera distinta. Realmente ese refrán que tú citas, cuando uno se lo pone a analizar a profundidad, cada cabeza es un mundo, es básicamente porque hay muchas cosas realmente que nos diferencian. No son dos o tres, son muchas. Sí, es así. Entonces, cuando traemos eso al matrimonio, entonces nosotros decimos, se puede ser distinto y amarse, o se debe ser distinto y amarse. Entonces, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que debe de ser distintos. Sí. Se debe ser distinto porque son personas diferentes. Son personas no solamente que son un hombre y una mujer en el matrimonio bíblico, sino también que vienen de contextos culturales diferentes. O sea, sí, cuando digo contextos culturales me refiero a que aunque nosotros estamos o vivimos quizá en un lugar específico, pudiera darse el caso que los padres de unos sean de alguna región de ese lugar y los padres del otro de otra región, donde no compartan quizá algunas particularidades culturales. Por ejemplo, algo simple, que los padres de uno sean del Cibao y los padres del otro sean del este, por ejemplo. Sí, sí. Pero aún así, porque tú estás hablando, yo estoy pensando en el hecho de que aún así, siendo de la misma región, son diferentes. Claro. Porque hay un asunto de crianza, o sea, como a mí me criaron, no fue como te criaron a ti. Y somos capitaleños los dos. Sí, ¿verdad? Porque precisamente por esa misma diferenciación, sí, que nosotros, de la misma diferenciación que estamos hablando tú y yo, también nuestros padres tenían esa misma diferenciación. O sea, sí, ellos también eran diferentes, ellos no eran iguales. Así es, así. Entonces, eso nos lleva a nosotros a analizar un poquito más de cerca el punto de, siendo tan diferentes, podemos amarnos como pareja. Y yo te quiero hacer una pregunta, Héctor. ¿Qué tan diferentes son tú y Glenny? Bueno, mucho. Sí, pero mucho no me dice nada. Aunque tenemos algo en común. El color, yo soy liceísta. Ya va a dañar la cosa. ¿Sí, yo soy liceísta, como ustedes comprenderán, el mejor equipo de Santo Domingo. Soy indiscutible. Y a ella le gusta mucho el color azul, a pesar de que es aguilucha.
Sí. O sea, que ahí hay diferencias. Es que la comparación, lo que tú estás diciendo, para nada tiene que ver. Debiste usar otro ejemplo. Debiste usar otro ejemplo porque tú estás diciendo que a ella le gusta el azul, pero porque tú eres liceísta. Entonces tú lo estás manipulando. Está haciendo una manipulación ahí, pero está bien, yo te chanceo. Pero realmente somos diferentes. En gustos, a ella le gustan algunas cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que en la comida, iba a decir algo de la comida, que a mí me gustan tantas cosas de la comida. Bueno, en torno a los víveres, por ejemplo, a ella le gustan los víveres. Yo solamente de los víveres me como con gusto el plátano. El plátano, sí. Y bueno, entonces eso es una diferencia y eso es algo simple que estamos hablando. Claro. Pero así en muchísimas otras cosas, yo sé que ustedes son diferentes. Oh, claro. El hecho de nosotros ser diferentes como pareja no significa que estamos mal. No, es todo lo contrario. Dentro de esas diferencias y dentro de ese ser distinto y ser diferente, nosotros tenemos que ver una gran riqueza que nos permite a nosotros aceptarnos y amarnos el uno al otro tal y como somos. Y qué bueno que no somos iguales. Claro. Qué bueno. Claro. Imagínate tú que todos pensemos de la misma manera. Sí. Que todos tengamos los mismos gustos. Que todos comamos la misma cosa. Eso sería catastrófico. Terrible, terrible. Sería catastrófico. Terrible. Realmente la belleza de la relación está en la diferencia, yo diría. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo digo, voy a hacer tal cosa, si fuéramos iguales, ella dijera, sí, hazlo. Igual, exactamente lo mismo. No, Porque exactamente lo mismo. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal cosa. Pero no, cuando yo digo, voy a hacer esto, voy a tomar una decisión económica para hacer tal cosa, ella dice, espérate, a mí eso me da mala espina. Claro. Ya te frenó. O sea, por más deseo que tú tengas de hacer, de querer hacer eso que tú quieres, ya el ella no estar de acuerdo, hay un asunto de diferencia. Tú tienes un concepto, ella tiene otro, entonces vamos a sentarnos en la mesa a ver qué es lo que conviene. Pero el hecho de ser diferente, en ese punto es una bendición, porque lo va a hacer ver o le va a hacer ver a la pareja que lo que quiere hacer o lo que le interesa hacer no necesariamente es lo correcto. Claro, porque va a haber perspectivas diferentes de la misma situación. O sea, Sí, claro. por eso que dice el adagio, 4 ojos ven más que 2. Sí, sí. Y es básicamente por eso, porque cuando se plantea un problema, por ejemplo, en la relación, si no hay esa comunicación o no hay esa cercanía, por así decirlo, entre las parejas, solamente va a haber la opinión de uno y va a verlo de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Que la persona, o a sus sesgos, vamos a ponerlo de esta manera, lo va a ver de acuerdo a sus sesgos y no va a poder ver algunas cosas que se le escapan de las manos. Y eso me ha sucedido muchísimas veces en mi matrimonio. ¿A ti? O sea, claro, muchísimas veces que yo planteo algo y gracias a Dios, como nosotros siempre hablamos de las cosas que vamos a hacer, siempre lo conversamos, ella tiene un punto de vista totalmente diferente muchas veces, ¿no?, de lo que yo estoy planteando. Y ahí yo puedo ver también, porque eso sucede, a raíz de esa discusión, ¿no? Y cuando hablo de discusión es planteando el tema, ¿verdad? Porque a veces la discusión no es pelea. A raíz de esa discusión podemos ver incluso otros puntos que no estaban ni en la posición de ella ni en la posición mía, pero que cuando se mezclan esas dos percepciones, esas dos visualizaciones del problema, pues comienzan a surgir otras cosas. Sí, y hay una facilidad para tú poder no solamente ver los beneficios, sino también ver las cosas malas, o sea, lo negativo de la situación que se está planteando. Porque hay algo que nosotros los hombres tenemos que tener claro, y es la agudeza que tienen las mujeres para ver las cosas. Esa genialidad que tienen las mujeres para ver las cosas que nosotros nos emocionamos y no las vemos. Y a veces hay que aterrizarnos y decirnos, hey, espérate. A mí, por ejemplo, me pasa que a veces yo quiero hacer algo y, por ejemplo, a mí Brahimi me dice, pero tú analizaste tal cosa. Yo digo, pero ven acá.
¿Cómo que si yo analicé? Pero me frené. Entonces 2 días después le digo, mira, es verdad. Es verdad lo que tú dijiste, ¿verdad? No, y realmente tú sabes que uno de las cosas más importantes es Sí. tú poder también reconocer que la otra persona tenía la razón en esa Claro, diferencia, claro. porque para eso la diferencia yo diría que es un complemento, ¿verdad? Y de hecho, el hecho del Señor poner un hombre y una mujer es precisamente para que sean un complemento el uno del otro, ¿verdad? Y esas diferencias son un complemento porque nosotros no lo sabemos todo, nosotros no analizamos todo en su cabalidad. No, y que se supone que somos ayuda idónea para eso. Claro. O sea, para que ambos nos ayudemos. Y ahí, en ese ser ayuda idónea, oye, hasta ahí apunta la diferencia. O sea, somos ayuda idónea el uno del otro, porque hay uno que va a complementar al otro. Y si tú me complementas, no es necesariamente porque somos 2 copias iguales. No, para poderse complementar no pueden ser 2 copias ¿Me iguales. entiendes? De hecho, Sí. necesariamente tienen que ser diferentes. Entonces, tú me estás tumbando un santo del altar, como dicen por ahí, porque tú estás diciendo entonces que cuando hablan de yo conseguí mi media naranja, no debe ser una media naranja. No, yo estoy de acuerdo en que sea la media naranja, pero tú partes la mitad. Lo que pasa es que las cosas no son simétricas totalmente. Si tú partes una naranja por la mitad, no necesariamente será igual que la otra mitad, es diferente, a pesar de que la vemos iguales. O sea que Claro. tienen sus diferencias. Sí. Yo creo que básicamente muchas veces la gente se refiere a esas cosas que se parecen, o sea, o a parecerse, más bien a cosas en común que tienen las personas. Sí. Pero que no es lo mismo. Que son cosas diferentes, pero Sí. la gente lo relaciona de esa manera, Sí. ¿tú entiendes? Por eso que te estoy diciendo, porque no es lo mismo que tú me puedas decir, no, yo tengo cosas en común con mi esposa. Y nosotros tenemos un proyecto de vida y tenemos tantas cosas en común. Eso es una cosa. Y que ustedes son diferentes es otra cosa muy distinta. Yo creo que es básicamente, prácticamente es a que tienen hasta cierto punto gustos parecidos. Uh-huh. Y yo creo que hay temas de interés en los que normalmente una pareja es donde más se enlaza, cuando tienen esos tipos de cosas de interés que a ambos les gustan. Sí, y es la sí. única, la forma en la que ellos se pueden ir conociendo, ir creciendo en la relación. Sí, pero fíjate que se da el otro punto de que ella y él se casaron. Y hay no tienen tanta afinidad en muchas cosas. Sí. Cuando tú estás construyendo un matrimonio, que tú estás recién casado, es el tiempo entonces para tú juntarte y tú decir, ok, yo cedo en esta parte y ella cede en otra parte, y entonces así hay cosas afines y hay cosas que me empiezan a gustar porque a ella le gustan, y para yo agradarla y hacerla sentir bien, yo la hago, y luego con el tiempo la práctica me lleva a que me gusten también, porque aunque no le guste, yo creo que el principal objetivo es tú agradar a esa persona. O sea, para eso fue que se casaron. Claro, O sea, se casaron con el objetivo de glorificar a Dios primeramente, uh-huh. y en segundo lugar, tú agradar a esa otra persona. Eso es un problema, lo que tú acabas de decir ahora, porque la concepción del matrimonio no es esa, no es que yo voy al matrimonio a agradar a mi pareja, no, es que yo voy al matrimonio a satisfacerme y a que mi pareja pueda hacer todo lo que esté a su favor para que yo me sienta bien. Bueno, si es así, entonces no es una empresa que tú estás construyendo, porque tú haces, por ejemplo, un negocio con el fin de que satisfaga necesidades tuyas. Sí. Y tú estás pagando para eso. Cuando tú compras, por ejemplo, un resort, tú compras el ir a un resort, tú tienes un propósito de estar ahí, tú disfrutar del tiempo que tú vas a estar ahí. Las personas que están ahí tienen que servirte, obviamente los empleados, porque tú pagaste eso, pero ese no es el caso del matrimonio. Tú no estás pagando por una persona porque no es un esclavo que tú tienes. No, claro. Tú tienes una persona con la cual tú vas a compartir tu vida, y tú tienes que entender que esa persona es igual que tú. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo saber que voy a compartir mi vida con alguien y que ese alguien es diferente a mí. ¿Por qué es importante eso? Es que si tú no llegas, ayer hablábamos en la otra
La sección la pasada. sección pasada, el idealismo con que llegan las parejas al matrimonio. Sí. Estábamos hablando de esa idea que tiene la gente de que las cosas van a ser perfectas. Y realmente tenemos que tener en cuenta esas diferencias, porque evidentemente, si no la tengo en cuenta, entonces eso va a traer mucho, pero mucho dolor en mi vida. Sí, así Voy es. a comenzar a pensar que la otra persona está haciendo las cosas como de maldad. Lo está haciendo es para hacerme sentir mal. Lo está haciendo porque ella sabe que a mí no me gusta o que a mí me gusta tal cosa, o porque él sabe que a mí no me gusta, que a mí me gusta tal cosa. Sin embargo lo hace o lo deja de hacer. Entonces ya comenzamos a tener raíces de amargura, por así decirlo, o enojo contra esa persona. Sí, sí, y con uno mismo también. Porque Claro. al final uno termina echando esa culpa. Pero fíjate la diferencia. Y yo pienso, por ejemplo, en el caso de Brahmi mío, a Brahmi le encanta la cebolla. Es muy buena la cebolla. Literal. Sí, pero yo no te pregunté eso. A Brahmi le encanta la cebolla, pero a mí no. Entonces ahí tenemos un conflicto. Entonces, ¿qué ella tiene que hacer? Ella va a hacer un moro y ella va a licuar la cebolla para que yo no me encuentre con ella. Pero cuando ella va a hacer algún sofrito, a mí, lo que me toca a mí, mi parte, es sin cebolla. La de ella, tepe de cebolla. Pero, como debe de ser. Pero es una diferencia. O sea, tenemos diferencia en ese punto. Tenemos diferencia. ¿Tener diferencia es malo? No, lo que pasa es que las diferencias son algo inherentemente humana. Eso Claro. es malo ni bueno. No puedo decir ni es malo ni es bueno. Tener diferencia ni es malo Es ni algo es bueno. natural. Eso es normal. Todos tenemos diferencia. Unos van a tener más Sí. que otros y que deberían entonces trabajar Trabajar más. no para cambiar esas diferencias, sino más bien para sacarle el mejor provecho, porque a veces vemos la diferencia como algo negativo y no es algo negativo. A veces vemos ciertas características del otro como que es algo negativo y eso no es algo negativo. No. Tú puedes usar esa característica de esa persona para algo muy positivo, Claro. o para tu beneficio o para el beneficio de la pareja. Para el beneficio de la familia, porque al final, en las diferencias nuestras nos damos cuenta que el hombre está estructurado de una forma, Claro. la mujer está estructurada de una forma, totalmente distinto. Ella reacciona de una manera ante las situaciones difíciles y él reacciona de una manera ante las situaciones difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Donde ella es débil y él es fuerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Él se va a burlar de ella? No. No, al contrario, él ahí tiene que ser... Tiene que tomar la batuta. Y cuando viceversa, eso se da mucho en el asunto de la finanza, por ejemplo. Que en la finanza hay uno en la pareja que tiene mayor capacidad que el otro para administrar. Tú sabes que ese es un problema generalizado. Yo diría, no solamente dentro de los matrimonios en sentido general, yo diría que también es un problema grande dentro de lo que son de los matrimonios cristianos, el problema de las finanzas. Y es porque muchas veces no entendemos que en primer lugar Dios provee para la familia. Sí. No importa por cuál de los dos sea. Dios provee para la familia. Entonces, quien provee no es ni ella ni él, Ajá. es Dios. Entonces, y lo utiliza uno de ellos dos como medio. claro. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el que gana más entiende que es quien tiene que administrar la finanza porque gana más. O se da el caso, que yo diría que es lo generalizado, que cada quien administra lo que gana. Eso pasa mucho dentro de los cristianos. Claro, ¿no? El hecho de que, no, yo administro lo mío, yo pago esto, yo pago estas facturas, y tú con tu dinero pagas la otra factura Claro. y lo que quede. Y la resuelve como puedes. realidad es que siempre hay uno que administra mejor el dinero. Así es. Y sin embargo, aquel que no sabe administrar bien el dinero es el que quiere administrarlo. Sí. ¿Qué cosa, eh? Porque el que administra bien sabe el problema que es administrar y cede. De hecho, el doctor Dunker dice que el que administra el dinero de la pareja es el que se muere más rápido. Sí. Eso. Por lo que genera. O sea, que eso generaría, esa información debería de generar en nosotros Sí. el deseo que sea la otra persona, ¿verdad? Que, Sí, no, hazlo tú, hazlo tú, no hay problema con eso. Pero que ese es un punto desde donde nosotros podemos ver lo diferente que somos desde ahí. O sea, tenemos un acuerdo, tenemos un pacto de amor, de nosotros hacer una carrera matrimonial juntos,
Sin embargo, yo entiendo que yo gano más que ella y yo no estoy pensando en lo que nos conviene, yo estoy pensando en mi dinero. Sí, hay un problema realmente un problema del corazón. Del corazón. Yo diría que, y serio, es un problema serio del corazón porque a veces yo diría que el hecho de pensar de esa manera, estamos en una relación y estamos pensando de una manera individualista. Es mi dinero, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí, pero lo otro yo hago con eso. También nos lleva eso a un punto, y es el hecho del dar, bueno, en lo que te llega. Entonces, mira, fíjate, eso es para mí tan complicado, esa parte es tan cosa, que yo he escuchado, y a mí me han dicho pareja en consejería, no, porque él tiene sus ahorros y los ahorros de él no se tocan y quieren que toquen lo mío. O sea, que son una familia, son una pareja, son un matrimonio, pero uno que cobra tiene su finanza blindada y el otro tiene su finanza blindada, como si fueran dos personas que se unieron y dicen, no, esto va a durar hasta tal tiempo. Y si no me aseguro aquí, entonces, cuando suceda lo inevitable, entonces, ellos están dando por hecho que van a fracasar en la relación matrimonial. Sí, ellos tienen en su mente que pasa cualquier cosa, ya yo por lo menos tengo lo mío guardado, no pasa nada, y bueno, cada quien se va por su lado. Pero también, Daniel, siguiendo hablando de las diferencias, hay otras cosas, el hecho de tener, no querer que toquen el celular de uno. Ay. Tenerle una clave. Bueno, yo le tengo una clave al celular, pero la esposa mía sabe la clave. Pero tener una clave. ¿Por qué es malo que cada quien tenga su clave en su celular? ¿Por qué? Bueno, pero ¿por qué razón? Se supone en primer lugar que nosotros tenemos que ser ¿qué? Un libro abierto. Transparente. Un transparente. O sea, y eso no solamente en la Biblia establece ese punto como algo importante como para el cristiano al mundo. Y eso es al mundo, que tenemos que ser transparentes. Imagínate entonces, en el caso de la pareja, donde hay una relación más íntima. Entonces, en ese caso, si yo tengo que ser transparente al mundo, con más razón tengo que ser transparente a mi pareja. Y por otro caso también, cualquier situación que me pueda pasar, ella me puede ayudar. Sí. Porque hay muchas tentaciones pero claro, no, en las redes y en todas partes. A veces se dan situaciones en las que uno está como en el limbo. Y es la esposa de uno que le dice a uno, mira, cuídate bien de fulana, por ejemplo, porque ha tomado una actitud extraña, y uno no lo ve muchas veces. Uno no lo ve eso. Pero no es así que lo dicen, dilo bien como es. Mira, a mí me parece que fulana, que tú le agrada a fulana, lo estoy editando como quiera. Y uno es medio ingenuo en eso, porque hay que decir la verdad. Eso es una realidad. Uno dice, ay, tú crees, yo creo que tú estás exagerando. Y después, cuando pasan al transcurrir unos días, uno termina diciendo, mira, yo creo que es verdad lo que sí, porque diciendo. Realmente uno comienza a analizar la situación. Sí. Que uno no lo estaba mirando porque no estaba en eso. Exacto. Por lo menos, el que no está en eso. Sí. Porque se han visto casos. Se han visto casos. Entonces, uno no está en eso y la esposa de uno, como sí está en eso, cuidándolo de ella, nos dice, mira, está pasando esta situación. Y uno, a partir de ahí, comienza entonces como a observarlo mejor. ¿Sí? Normalmente lo que yo hago, obviamente eso nunca me ha pasado, pero si yo siento que algo está pasando de esa manera, yo me alejo. Y a la persona, si yo la saludaba, por ejemplo, de una manera, trato de saludarlo lo más formal posible. ¿Y se te hace fácil eso? Muy fácil. Extremadamente fácil. Yo creo que sí. Pero sí, en ese punto que va con relación a los secretos, que eso ya entra dentro de la parte de los secretos, y tener secretos. No, porque es que yo soy diferente a ti. Tú tienes tu teléfono público y a mí, porque yo soy diferente a ti, tengo mi teléfono, me gusta tener reserva. Eso no tiene que ver con la diferencia. No. Eso no tiene que ver con diferencia, eso tiene que ver con transparencia.
y tiene que ver con otra cosa, pero no con eso. Pero esa diferencia, Héctor, también uno puede verla hasta en la forma de bañarse. Tú y tu esposa no se bañan igual. Pero claro que no. Y qué bueno. Claro Y qué que bueno, no se bañan igual. De hecho, ni siquiera duran el mismo tiempo en el baño. Hasta secándose con la toalla, ella se seca diferente a mí. Diferente a Y ti. yo tengo o sea, yo me seco de una manera que ella siempre me dice, ¿por qué tú te secas? Yo no sé, así fue que yo aprendí. Sí, entonces somos, tan diferentes que somos. Y yo tengo un amigo que él es lo opuesto. Él dura 1 hora y media en el baño y ella dura 5 minutos. Pero es para que tú veas Mira, tú sabes que hablando de esa diferente. diferencia también, yo recuerdo que allá en mi casa, el candado de la puerta, yo lo ponía para un lado y la esposa mía lo ponía para el otro lado. Yo recuerdo que al principio, eso fue cuando estábamos recién casados. Y yo recuerdo que siempre que yo encontraba el candado puesto, digo, óyeme, pero ¿y por qué razón lo pone de esa manera? Porque el candado se pone. Y yo me detuve en un día a pensar, yo nunca le dije nada, gracias a Dios. Y yo me detuve a pensar un día y digo, pero así mismo como yo quiero que ella lo ponga de la manera como yo lo pongo, lo más probable es que ella también está pensando exactamente lo mismo. O sea, que por qué yo lo pongo de la manera como yo lo pongo. Luego de eso yo dije, bueno, eso es un disparate, porque eso es solamente un candado. Ya yo sé que cuando voy a tener pendiente, cuando ella lo ponga, saber que tengo que voltear la llave. Era simplemente eso, pero eso generaba cierto estrés en el momento en que yo estaba abriendo el candado. Sí, porque tú dices, oye, pero es como yo quiero, es como yo digo. Así es. Y ahí es donde entra entonces el conflicto. Y es ahí donde entra el problema. Héctor es quien nos ve, quien nos está escuchando, tiene que estar haciéndose muchas preguntas. A mí me gustaría por lo menos contestar 1 o 2 preguntas de esas de las que me imagino que tienen en la cabeza. ¿Qué yo tengo que hacer cuando yo noto que mi esposa es diferente a mí y a mí me molestan algunas de esas cosas que ella hace distinta a mí? Sentarse y hablar con esa persona. ¿Por qué te está molestando? Porque muchas veces las cosas nos molestan o esas diferencias nos molestan simple y sencillamente por cosas triviales, sí, que no vienen al caso, que no tienen sentido. Y a veces porque chocan con nuestro ego. Casi siempre porque nos derriban. Si nos molestamos es porque chocó con nuestro ego. Sí. El trasfondo es que te estoy diciendo que es algo simple, que no tiene, que no tiene valor el por qué molestarse o siquiera preguntarle a esa persona, mira, que tú estás haciendo tal cosa. Es como lo del candado, yo ni siquiera me detuve a preguntarle a la esposa mía porque no tenía sentido yo preguntarle por eso. Sí, no imagínate. Entonces, yo entiendo esto, que el hecho de nosotros ser tan diferentes como somos, de la pareja ser tan diferente, esa diferencia, tal y como decíamos, hay que sacarle ventaja a esas diferencias y usarla a nuestro favor. Donde ella es fuerte, yo tengo que reconocer esa fortaleza y dejar que ella se encargue de eso que ella es fuerte. Y donde yo soy fuerte, ella tiene que reconocer esa fortaleza y dejar que sea yo que me encargue. Porque al final no tenemos un ring, no es una lucha libre, ¿me entiendes? No es eso. Son dos creyentes que han unido su vida en matrimonio, y en ese unir su vida en matrimonio, el uno debe estar dispuesto a ceder y a bendecir al otro y la relación. Complementando eso que tú dices, que no es un ring, es una carrera de remo, donde están todos ahí en el mismo remo y están remando para el mismo lado. Que si uno dejó de remar, no va para ningún lado. Tienen que remar los dos juntos para que puedan llegar entonces a puerto seguro y repartirse la carga. Así es. Exactamente, así como Héctor. Para la próxima vamos a enriquecer más este tema, y quiero recordarle a quienes nos escuchan el Amor a Prueba de Crisis, que ya está de venta
en la librería El Camino. Pueden pasar por allá y pueden adquirir su libro, cómprelo, léalo y luego escríbame para que me dé su parecer sobre qué le pareció esta lectura interesante de Amor a Prueba de Cristo. Sí, también el libro está en Amazon, así que también pueden descargarlo. Los que leen en digital tienen esa oportunidad de descargarlo en Amazon. También está disponible. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor.